Imágenes tremendas, sin duda, de lo que está ocurriendo con las bajas temperaturas en la zona norte. Nosotros aquí muertos de calor, pero sin duda es un tema relevante a conversar. Estamos junto a Estefanía González, coordinadora de campaña de Greenpeace. Estefanía, no es solamente esto la temporada, no es que sea invierno allá y verano acá, sino que hay un aumento en las temperaturas extremas que debiese preocuparnos y mirar con mayor atención. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que lo que estamos viendo hoy día en diferentes partes del mundo es algo que se nos advirtió, es algo que los expertos y la ciencia del clima ha venido diciéndonos que iba a ocurrir, está dentro de las proyecciones. El último informe del Comité de Expertos por el Cambio Climático, que se publicó el año pasado, precisamente lo que dijo es: los eventos climáticos extremos no solamente van a ser más frecuentes, los vamos a tener con mayor periodicidad, sino que también los vamos a sentir con mayor intensidad. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy día. Aquí hay algo muy importante, que es poder saber esta ola de frío que hoy día tenemos en Estados Unidos, ¿a qué responde específicamente? Es algo que se tiene que estudiar hacia el futuro porque está ocurriendo hoy día. Pero si nosotros analizamos fenómenos climáticos extremos, por ejemplo en el caso de Chile estamos hablando de las sequías, inundaciones en el norte inusuales, las mismas olas de calor, todas han sido atribuidas al cambio climático. Entonces la Tierra nos está dando una señal bastante clara de que no solamente tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que establecer medidas de acción urgentes. Sí, son fenómenos extremos los que nos están afectando. Estefanía, ¿cuáles son esas medidas de acción? O sea, uno de repente ve estos fenómenos globales y se pregunta, ¿puedo hacer algo yo desde mi casa con eso? O sea, ¿va a ser un aporte realmente? ¿Cuál es la visión ahí que tiene Greenpeace? Bueno, lo primero es que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que el planeta es como un cuerpo humano. O sea, imaginémonos que no es lo mismo estar con 38 grados que estar con 38 grados y medio, ¿cierto? Como que el riesgo al que se ve sometido nuestro cuerpo aumenta. Y los expertos nos dijeron, tenemos que evitar que el incremento de temperatura media que está teniendo la Tierra sea superior a 1,5 grados. Y con los compromisos que han hecho los países hasta la fecha, vamos camino a un aumento de 3 grados. Y las diferencias, la verdad, son bastante claras. Por ejemplo, si la temperatura sube 2 grados en lugar de 1,5, el 99% de los corales del mundo desaparecen. Se aumenta en miles de millones de personas las personas que van a estar siendo afectadas a inundaciones, muertes y pobreza extrema. Si el hielo del Ártico, en lugar de desaparecer cada 100 años en el invierno, esto nos va a ocurrir, en el verano, perdón, esto va a ocurrir cada 10 años. Por lo tanto, la diferencia que tenemos es clave. Y acá, nosotros como chilenos, tenemos un rol súper importante este año. Chile va a ser sede de la próxima convención de cambio climático, la cumbre de cambio climático, la COP25, el próximo año. Y aquí tenemos que mostrar un liderazgo y hoy día tenemos que exigirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que dé una señal clara. Chile ha estado dentro de los 10 países más afectados por el cambio climático. Tenemos que decirle al mundo que los compromisos no pueden esperar. Tenemos que eliminar los combustibles fósiles, tenemos que eliminar el carbón. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que partiendo por casa? Hoy día Chile tiene la oportunidad durante el 2019 de eliminar el carbón, hacer un plan de descarbonización al año 2025, año 2030, eliminar los combustibles fósiles y pasar a un 100% de energías renovables al año 2030. Y con esos gestos, si los implementamos este año, siendo los países sede de la Cumbre de Cambio Climático Global, vamos a dar una señal en el mundo que puede marcar no el futuro de Chile, el futuro de nuestro planeta. Estefanía, está todo el debate y la duda, ¿cierto?, de lo que decía Valentina. Bueno, yo desde mi casa, no sé si podrá afectar o no. La gente quizás es un poco reticente, sobre todo porque estábamos hablando de una situación global. En general reticente con lo público, cuando dice, bueno, si esto no es propiedad mía, ¿por qué vamos a hacer yo cargo, digamos? ¿Qué pasa ahí también en el sentido de, más allá de los ciudadanos, con los gobiernos? Los gobiernos, hay acuerdos en busca de mejorar la situación del planeta, sin embargo, hay países, potencias mundiales como Estados Unidos, que se retiró del último pacto, de la última COP21 ahí en Francia, que bueno, esto no va a ser válido para mi país. Esas medidas y también que sean reticentes los gobiernos, complica también que se pueda ir avanzando también a algo más global que afecte de alguna manera directamente a lo que está ocurriendo. Efectivamente, además que hoy día, sobre todo nosotros los chilenos, que como digo, estamos dentro del top 10 de países más afectados por el cambio climático, así lo dijo un estudio el año 2015, ya no nos podemos hacer los lesos, ya no podemos decir esto no me afecta. Yo venía revisando, por ejemplo, las proyecciones de cambio climático que se habían hecho para Chile años anteriores y nos decían, ¿saben qué? Las noches y las tardes ya no van a ser fresquitas, no vamos a tener el calor o los 32 grados en el día, pero después a las 8 de la tarde vamos a poder respirar un poco de aire fresco. Y uno decía, no, pero ¿cómo en tan poco tiempo? Y ahora lo hemos sentido. Claro, la semana pasada es una profecía que en el fondo se cumplió.
Entonces, antes quizás en Chile nos podíamos hacer un poquito más los lesos, pero hoy día podemos exigirle a nuestro gobierno que genere un impacto a nivel global. O sea, hay mucho que podemos hacer nosotros, por ejemplo, propiciar la forestación, dejar de utilizar diferentes productos que contaminen el medio ambiente, por ejemplo, toda la lucha que hay por los plásticos de un solo uso, que no contaminen, porque también tenemos que entender que la salud de nuestros océanos ayuda a regular estas temperaturas. O sea, si en Chile estamos viviéndolo así y no más extremos, gracias a que tenemos el Océano Pacífico, entonces tenemos que cuidar nuestro mar, tenemos que cuidar nuestros recursos pesqueros, tenemos que cuidar todo lo que son nuestros bosques porque nos van a ayudar a poder mitigar el cambio climático. Pero hoy día tenemos un compromiso a nivel global que es frenar este aumento de temperatura y estamos en el momento justo y tenemos que frenarlo para poder seguir conociendo el mundo como lo conocemos. Si nosotros como humanos no establecemos medidas, no es el mundo el que se va a acabar, sino que las condiciones para el desarrollo de la vida humana como la conocemos hoy día es lo que está en riesgo, estamos en riesgo nosotros. Pero podemos hacer mucho. Quiero poner un ejemplo muy concreto porque dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tal cual. Lo que ocurre con los países tan lejos, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Hace años atrás, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, nos enseñaban que la capa de ozono tenía un hoyo gigante, que había muy poco que hacer. Bueno, el año pasado fue uno de los años donde se registraron la mayor recuperación de la capa de ozono. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué se recuperó la capa de ozono? Porque hubo un acuerdo, el Acuerdo de Montreal, que hizo que los países asumieran diferentes compromisos para poder dejar de emitir aquellas sustancias que estaban dañando la capa de ozono. Hoy día es exactamente lo mismo. Nosotros como ciudadanos tenemos que tomar el liderazgo y exigirle a nuestros gobernantes que dejemos de emitir gases de efecto invernadero. Hoy día no puede ser posible que Chile, que es uno de los países más afectados, tenga un 40% de su matriz energética que dependa de la generación eléctrica del carbón, ¿ya? Y que además afecta directamente a la población en zonas de sacrificio. O sea, no solamente estamos contribuyendo a este problema globalmente, sino que tenemos a compatriotas que están viviendo los efectos directos de esta contaminación, además de las olas de calor, además de la sequía, además del derretimiento de los glaciares, directamente en sus lugares. Entonces hoy día el gobierno de Sebastián Piñera tiene una oportunidad histórica. Somos sedes de la próxima cumbre climática global. Tenemos que hacer un plan este año para demostrar ese liderazgo a nivel internacional. Estefanía, yo sé, es importante el compromiso de Chile, ¿no? Pero ¿qué pasa si países como China, como Estados Unidos, que son potencias industriales, no se comprometen con el cambio? O sea, si nosotros somos afectados, obviamente tenemos que dar el ejemplo para que haya un cambio. Pero ¿qué ocurre con estas potencias? Que también han sido más reticentes a aceptar los cambios, a firmar los acuerdos, porque tienen muchos intereses económicos, comerciales sobre justamente sus negocios, sus industrias. Así es, bueno, es la lucha en el fondo por el poder a nivel mundial, que va de la mano en el fondo de esta manera de extracción y de sin límites con los recursos naturales. Y acá los movimientos de ciudadanos son claves, o sea, nosotros hoy día como consumidores tenemos que presentar un cambio. Y aquí hay medidas súper concretas, o sea, dejar de pensar que el automóvil es la única manera. O sea, tenemos que, por ejemplo, el transporte es uno de los sectores que más emisiones está haciendo. Si nosotros damos una señal a los mercados globales donde como ciudadanos ya no estamos eligiendo aquellas industrias y aquellos negocios que están dañando el medio ambiente y que están colaborando al cambio cambio climático global, efectivamente podemos hacer grandes transformaciones. Y ahí, claro, no bastan los esfuerzos de nosotros como ciudadanos en Chile. Por eso Greenpeace es una organización internacional donde estamos trabajando en más de 40 países y hemos visto en los últimos años movimientos de ciudadanos de acción por el cambio climático en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y es esta acción conjunta a lo largo de diferentes países, diferentes ciudadanos, la que van a mover a los países. Lo que tenemos que pensar es que las empresas, los gobiernos por sí solos, no van a tomar estas decisiones porque no lo están haciendo. Somos nosotros como ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de poder exigirlo. Y en el caso de Chile este año tenemos el compromiso con el mundo de hacer que Chile tenga el ejemplo. ¿Cómo Chile va a albergar una cumbre de cambio climático siendo uno de los países más afectados por el cambio climático y teniendo una matriz eléctrica que depende del 40% del carbón? No hay forma que una cumbre climática salga bien y que países como China y Estados Unidos se comprometan si es que nosotros, que somos los más afectados, no partimos con ese compromiso. Entonces hoy día los ojos del mundo están sobre Chile, estamos viviendo los impactos y esperamos, y desde Greenpeace vamos a estar exigiendo un compromiso mucho mayor de nuestro gobierno. Importante entender que esto no es que vaya a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos está afectando a nosotros ahora, ya. Entonces hay que ir avanzando en esa línea. ¿Cómo es el avance a nivel mundial? Aquí en nuestro caso no está todavía, pero el hecho de favorecer el uso de
automóviles o otros medios que sean también sustentables a través de reducción de impuestos o una serie de beneficios que puedan hacer también ya más llamativos. En el caso, por ejemplo, en nuestro país los autos híbridos eléctricos son carísimos, son el doble de un auto convencional. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar en esa línea y si hay también experiencia comparada de otros países que ya lo estén haciendo? Bueno, todo lo que tiene que ver con transporte público y el cómo pensamos las ciudades tiene que ver con pensar las ciudades de manera diferente. Por ejemplo, en la región metropolitana hay proyectos donde los días domingos se cierran las calles y se recuperan para las personas, donde nos damos cuenta que la convivencia que podemos establecer en los espacios públicos se puede hacer desde otro lugar. Entonces acá tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, la electromovilidad. Efectivamente es un avance, o sea que hoy día empecemos a reemplazar los buses por buses eléctricos, es un avance, pero no puede ir así solo, porque si esa electricidad la estamos generando con la quema de carbón, en las termoeléctricas que están generando gases de finalmente no estamos ayudando. Finalmente no estamos ayudando. Entonces esto tiene que ir acompañado de una matriz 100% renovable. Y el potencial renovable que tiene Chile es único. Entonces debiésemos avanzar hacia un 100% de energía renovable en los próximos años. Y estamos hablando de los próximos 20 años, ¿no? En los próximos 50 no nos queda tiempo. Pero por otro lado, la política pública que apunten a desincentivar el uso del automóvil. Hoy día, por ejemplo, la extensión de la línea de metro es un paso súper importante, pero ¿qué pasa con las autopistas? La autopista, en lugar de hacer más rápidos los traslados o de desincentivar el uso del automóvil, lo que está haciendo es incentivarlo. Entonces la política pública debiese apuntar a poder tener infraestructura de transporte público para que la gente se baje del auto, ¿sí? Y no los perdonazos a los peajes que estábamos viendo que subvencionan a las grandes empresas de autopista en lugar de beneficios que no solamente sean para la ciudadanía, para tener una mejor calidad de vida, sino que apunten en la dirección adecuada con respecto a que tenemos que empezar a vivir de otra manera, tenemos que cambiar los patrones de consumo. Es lo que pasa también con el tema del plástico, por ejemplo. Hoy día estamos volviendo, no se trata de reciclar, no se trata de reciclar el plástico, se trata de dejar de consumir plástico, de reemplazarlo, porque la cantidad de contaminación de plástico que ya tenemos, ni siquiera la alcanzamos a reciclar. Entonces acá tenemos que, sobre todo nosotros como personas, y nosotros en Greenpeace vemos ese cambio en las personas. Vemos que Santiago está dentro de las ciudades con más uso de la bicicleta, la gente está pidiendo ciclovía, salió una nueva ley de convivencia vial que, bueno, ha tenido sus luces y sus sombras, pero que apunta a estas transformaciones, pero los gobiernos son los que se están quedando un poquitito más atrás y nosotros esperamos que Chile tenga un liderazgo, no solamente a través del ámbito del transporte y de cómo tener mejores ciudades, sino que en materia energética y de no más carbón. Bueno, mañana justamente empieza a regir la normativa para el gran comercio de ya no entregar ninguna bolsa plástica. ¿Cómo toman ustedes esta medida? ¿Contribuye? Y lo otro, algunos critican que igualmente se están entregando o vendiendo bolsas de papel, o sea, igualmente se está generando un residuo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo primero, sin duda, es un avance y responde precisamente a una presión que hubo desde la ciudadanía para poder lograr esto. Desde Greenpeace estuvimos con una campaña para decirle chao a las bolsas plásticas, pero nos estamos quedando atrás. Hace poquitos meses Chile era un líder en Latinoamérica, es el primero que daba esta prohibición a las bolsas plásticas, pero por ejemplo en Perú ya se aprobó un proyecto de ley para eliminar todos los plásticos de un solo uso. Entonces, es muy importante. ¿Cuáles son esos plásticos de un solo uso, aparte de las bolsas, por ejemplo? Aparte de las bolsas. Algo que la gente mucho dice, bueno, pero ¿de qué sirve eliminar las bolsas plásticas si resulta que yo voy al supermercado y la bolsa donde estoy las naranjas, los plátanos, el papel donde viene el arroz, la bombilla que me dan en determinados lugares, son plásticos que en el fondo nosotros no utilizamos por más de 5 o 10 minutos y que terminan estando cientos de años en nuestro planeta? Entonces, el paso que debiese estar haciendo Chile en esta materia, o sea, se estima que el 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar, debiese ser hacia la eliminación completa de los plásticos de un solo uso. Y hoy día la ciudadanía está en condiciones de hacerlo. Y si el gobierno implementa estas prohibiciones, los comercios y las grandes industrias van a estar dispuestas para poder dar alternativas. Hoy día el problema es que si yo como, imagínense, de Greenpeace, voy a un supermercado, no tengo alternativas. No tengo cómo comprar un arroz en que no venga en un plástico de un solo uso. Tengo que buscar un local que quizás me venda a granel. En cambio, si esto viene por parte de la política pública, el comercio y las diferentes empresas van a estar obligadas en el fondo a poder entregar un producto que si es de consumo masivo, ya no se le puede traspasar ese costo al consumidor. Y ahí está la clave. Cuando viene de la política pública, en lugar de ser el compromiso de una empresa, se disminuye la posibilidad de que ese costo sea trasladado directamente al consumidor, porque si todos los consumidores decimos, no te voy a pagar ese precio por una determinada bolsa, efectivamente tenemos mucho mayor poder, pero eso tiene que venir aparejado a una política pública como lo está haciendo Perú, que hoy día nos ganó
y se posicionó como líder al establecer una legislación que elimina progresivamente los plásticos de un solo uso. Y ese es el camino que Chile debiese seguir. Rescato un comentario a través del hashtag Semana 24, canal abierto para que usted pueda comentar y ser parte también de nuestro programa. Dice, cuidado con la soberbia, el planeta no se extingue, este va a perdurar si actuamos ahora. Salvemos las condiciones de vida de nuestras futuras generaciones. El comentario ahí de Jaime Ubel, que nos está comentando de este tema que sin duda genera interés. Pero claro, yo me giro muchas veces genera interés en el caso de poder conversarlo. Ahora, de pasar de la conversación a la acción, yo creo que ahí estamos topando. Como ciudadanos ha habido también una adaptación, ¿eh? De hecho, de las bolsas plásticas, hay un camino hacia las bombillas que también tampoco no ha sido rechazado por la gente, sino que dice, bueno, en realidad a veces levantar el vaso y... Pero ahí tenemos ahí yo creo que es importante diferenciar los roles. O sea, muy bien que hagamos campañas de concientización, pero con el gobierno, y acá un mensaje súper claro también para la ministra de Medio Ambiente, no basta con hacer una campaña para concientizar y decir chao bombilla, lo celebramos, pero no es suficiente. Un Ministerio del Medio Ambiente y un gobierno como el del gobierno actual que tenemos, en la época que lo estamos viendo, tiene que ir más allá y tiene que legislar, tiene que proponer proyectos de ley, tiene que hacerse cargo de la política pública. Hay muchas organizaciones que están haciendo concientización, los mismos ciudadanos. El rol del gobierno es la política pública y tenemos un desafío con la eliminación de los plásticos de un solo uso como lo está haciendo Perú, y tenemos un desafío tremendo y de responsabilidad global y sobre todo para nosotros como país afectado de eliminar el uso del carbón, no más quema de carbón, cerrar las termoeléctricas que hoy día no solamente están dañando a poblaciones completas en Coronel, en el norte de nuestro país, Quintero y Puchoncaví, sino que además están contribuyendo a un fenómeno que está afectando al mundo entero. Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, gracias por venir a Semana 24, ver cómo podemos contribuir desde nosotros, pero también un llamado a las grandes políticas públicas, porque no solo las acciones individuales contribuyen, también hay que tomar decisiones a nivel de gobierno y ojalá también las grandes potencias lo hagan. Y pendiente a esta cita de cambio global en nuestro país, a ver si estamos a la altura o no de lo que requiere nuestro planeta. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Muy bien. Hacemos una pausa nosotros, pero ya volvemos, no se vaya, hay más Semana 24.